La bandera nacional de Honduras. ¿Desde qué momento histórico Honduras como país tiene su propia bandera? ¿Qué otras banderas hemos utilizado en otros momentos históricos? ¿Qué pasó en el año de 1800 en el gobierno de José María Medina? Saludos a todos, gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Hoy quiero que hablemos un poquito sobre la historia de la bandera nacional de Honduras. Hagamos un pequeño recorrido histórico, así de forma general, de cuál ha sido la evolución histórica de este pabellón nacional que está dentro de lo que nosotros llamamos los símbolos patrios mayores, o sea, los de mayor importancia, ¿verdad? La bandera nacional, el escudo y el himno nacional. Así que quiero que platiquemos un rato sobre esto así rápido, ¿verdad? Hoy es 31 de agosto, justo mañana empezamos el 1 de septiembre las fiestas patrias. Justo mañana es el Día de la Bandera Nacional de Honduras. En todo el país se va a celebrar el día. Hoy se celebró el Día de la Incineración, o sea, se incineraron todas las banderas que ya estaban deterioradas, ¿verdad? En las diferentes alcaldías, en los diferentes cabildos, en los diferentes lugares, ¿verdad? A través del país. Para mañana, en la mañana, oscuro, ¿verdad? Inaugurar o colocar nuevamente el pabellón nacional en las diferentes instancias del gobierno, empresa privada o en cualquier otro lugar. La bandera nacional de Honduras es el símbolo que nos representa en cualquier parte del mundo. Si me confirman, si me escuchan, por favor. Si alguien me confirma. Si alguien me ayuda, no sé si me confirman, si me escuchan. Bueno, espero que sí. Espero que sí, pero en todo caso le voy a dar un poquitito más de volumen. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, entonces empecemos a hablar un poquito de la evolución histórica de la bandera nacional de Honduras. Ya todos sabemos entonces la importancia que tiene la simbología, ¿verdad? La simbología es básica para la construcción de una nación, la simbología es básica para la construcción de una institución, ¿verdad? Creo que todos aquí vemos, por ejemplo, el símbolo de la Cruz Roja y ya todos perfectamente sabemos qué representa ese símbolo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos una bandera de un país y inmediatamente nos transportamos a ese país. Esa es la utilidad, esa es la funcionalidad que tiene una bandera, que tiene un pabellón nacional en cada uno que tiene cada uno de los estados-nación, ¿verdad? Es así entonces que la primer estandarte o primer bandera que nosotros tenemos obviamente data desde la época colonial, cuando éramos parte del imperio español, la bandera de Borgoña en el siglo XVI, durante el siglo XVI, siglo XVII, ¿verdad? De ahí cuando se fueron creando los diferentes escudos, los estandartes de las diferentes dinastías de los reyes españoles, ¿verdad? Eh, Eso también llegó hasta nuestros tiempos. Incluso teníamos escudos, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el escudo, por ejemplo, de Comayagua, de la Comayagua colonial, o el escudo de San Pedro Sula, o el escudo del mineral de Tegucigalpa, y de otros lugares, ¿verdad? Entonces, el escudo y la bandera han sido símbolos o ha sido una representación de estos pueblos para poderse distinguir de otros, ¿verdad? Entonces, cuando ya venimos el periodo de la independencia en 1821, ¿verdad? Empezamos a forjar nuestro propio camino. Ya todos sabemos, por ejemplo, la anexión a México, ¿verdad? Con el virreinato de la Nueva España, tuvimos una bandera también en ese periodo, ¿verdad? Yo he compartido la bandera del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que también nos representó, pero definitivamente ya empezamos a tener una caracterización muy particular de banderas, ¿verdad? Ya con la creación de las Provincias Unidas del Centro de América en 1823, cuando nos independizamos del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide.
Entonces, desde 1823 y la promulgación de la Constitución, la creación de la Federación Centroamericana, entonces se emite el decreto en 1823 para la creación de una bandera para esta región. No olviden que las Provincias Unidas del Centro de América, o lo que posteriormente se conoce como la Federación Centroamericana, era una unidad, ¿verdad? Esa unidad nos representaba a todos. Yo he compartido con ustedes esa bandera que mandó a hacer Arce, ¿verdad? El presidente Arce. Y hay una particularidad que es importante para que veamos cómo en 1860, cómo repercute esta bandera de la Federación Centroamericana en lo que es la bandera nacional de Honduras. Hay dos elementos ahí importantes, ¿verdad? Tres palabras claves que se dan en ese periodo, ¿verdad? La palabra Dios, unión, libertad, que ese era el lema de la Federación Centroamericana y que todavía en algunas banderas se mantienen esas tres palabras, sobre todo en la parte de los escudos. Honduras no lo tomó, pero El Salvador creo que todavía lo mantiene, ¿verdad? Todo eso viene desde el periodo de la Federación Centroamericana en 1823. Un dato importante de esa bandera, que esa bandera se inspira en un corsario, en la que traía un corsario francés llamado Hipólito, se los leo, Hipólito Bouchard, ¿verdad? Que lo colocó en la isla de Nicaragua, ¿verdad? Este era un corsario argentino de las provincias del Río de la Plata. Entonces Arce, Juan Manuel Arce, perdón, el presidente de la Federación Centroamericana, toma esa bandera para inspirar a la creación de la Federación Centroamericana, y el color de esa bandera es exactamente la misma que tiene la República Argentina actualmente, ¿verdad? Ese dato es bien importante para que armemos el cabo de 1867, de 1949 y lo que pasó hace 2 años en el país. Entonces ya hablamos entonces de esa bandera. El 21 de agosto específicamente de 1823 se utiliza esa bandera con el nombre de las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Y ya les dije estas tres palabras: Dios, unión, libertad. Ese era el lema de la Federación Centroamericana. Ya les hablé el vínculo que hay entre la bandera del Río de la Plata de Argentina, ¿verdad?, con la bandera de la Federación Centroamericana. Hay después de que nosotros nos independizamos de 1838 de la Federación Centroamericana, hay dos intentos marcados para la creación de una bandera más identitaria, más personal, más del país, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 de abril de 1857, 1851, se crea lo que le llamamos la Federación de Centroamérica, compuesta por los países de Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿verdad? Y se crea una bandera especial para eso, que solamente tenía 3 volcanes, ¿verdad?, para hacer representación de Honduras, El Salvador y Nicaragua. A finales del siglo XIX, entonces, como Estado centroamericano, se crea la República Mayor de Centroamérica, ¿verdad? En 1898, que fue otro intento más de unión. En este caso fue entre El Salvador, Nicaragua y Honduras. También se crea una bandera, ¿verdad? Creo que con ustedes se las he compartido, eh, que se crea este nuevo estado, en 1898. Amapala era la capital y teníamos un distrito, no, Amapala era la capital de este nuevo estado, ¿verdad? Ese fue como otro intento de creación de banderas para estos estados, ¿verdad?, que se estaban formando. Ahora bien, ¿cuándo entonces nosotros como estado de Honduras tenemos una bandera? Eso ya se da en el año de 1866. Voy a explicar el contexto de la creación de la bandera. De 1838 a 1862, lo que nosotros conocemos como la República de Honduras se conocía como el Estado de Honduras. El Estado de Honduras es una entidad jurídica diferente a una República de Honduras. Todos los países centroamericanos se estaban convirtiendo en república. Lo hizo Guatemala con Carrera, perdón. Lo hizo El Salvador, lo hizo Nicaragua, y de los últimos, a veces parece que siempre somos así, ¿verdad? De los últimos éramos nosotros, ¿verdad? Entonces el 8 de mayo de 1862, en Santa Rosa de los Llanos, hoy Santa Rosa de Copán, se crea la República de Honduras, tal como nosotros la conocemos actualmente, con el orden jurídico que nosotros lo conocemos, ¿verdad?, con la separación de poderes, etcétera. Podemos hacer un espacio para hablar de la creación de la República de Honduras y el contexto de su creación, ¿verdad? Pues acuérdense que
Eso se da en el contexto después del asesinato del presidente José Santos Guardiola, las pugnas que habían con José María Medina y con el presidente Victoriano Castellano. Al final, entonces, después del asesinato de eso, como Comayagua estaba en sitio, ¿verdad? No, Medina no quería entregar el poder, entonces, bien tranquilo, el presidente Victoriano Castellano se traslada del Salvador a Santa Rosa de los Llanos, ¿verdad? Santa Rosa de Copán, convoca al Congreso, la gente se van los diputados allá y allá entonces emiten el decreto, varios decretos, ¿verdad? Pero uno de los decretos más importantes es que es la creación de la República de Honduras. Entonces ya somos una república, se empiezan a acuñar monedas ya con el nombre República de Honduras, ¿verdad? Pero usted puede ver desde 1962, 63, 64, 65, 66, 4 años después de la creación de la República, es que se emite un decreto para la creación de la bandera nacional de Honduras como tal, ya no como parte de la Federación Centroamericana, ya no como la unión entre El Salvador, Nicaragua y Honduras, ¿verdad? Sino que como una república independiente. Es así entonces que en el gobierno de José María Medina, el 16 de febrero específicamente de 1866, se decreta o se crea la bandera nacional de Honduras. Y les voy a leer el artículo así rapidito para que analicemos unos datos bastante interesantes. Artículo 1. El pabellón de la República de Honduras dice llevará como el de la antigua Federación Centroamericana dos franjas azules. Vean, no especifican los azules, ¿verdad? Pero ya les expliqué a ustedes, ya les había explicado yo la influencia que tiene la bandera del Río de la Plata, lo que actualmente es la República Argentina, sobre la bandera de la Federación Centroamericana. Entonces, cuando este decreto se emite, hace alusión a la antigua Federación Centroamericana. Dos franjas azules y una franja en medio, colocadas horizontalmente, y además 5 estrellas azules de 5 ángulos salientes en el centro del campo blanco. Las franjas del pabellón serán de 3 o 4 varas de longitud y de unas 9 pulgadas de latitud. La bandera antedicha será mercante, la de guerra llevará las mismas dimensiones y colores y además el escudo de armas en 5 estrellas bajo el mismo escudo colocadas en forma semicircular. El escudo de armas será el que actualmente se usa, con solo la diferencia de llevar un sol poniente, ¿verdad?, en vez de un gorro frigio que hoy contiene. Dado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional Comayagua, 18 de febrero de 1866, y ahí está la firma. El presidente José María Medina lo ejecuta o lo firma el 17 de febrero de 1866. Con ese decreto entonces tenemos una bandera nacional parecida a la antigua de la Federación Centroamericana, con 2 franjas y 5 estrellas. Todos sabemos aquí que las estrellas azules representan los 5 estados centroamericanos, ¿verdad?, que formamos la Federación Centroamericana en su debido momento. ¿Qué pasa entonces? La bandera se usó, se empezó a imprimir, se empezó a tomar en cuenta, se empezó a usar en actos oficiales, ¿verdad? Se emitió, se obligó que estuvieran en las oficinas públicas, etc. Y así pasó el siglo XIX, ¿verdad? Todo el siglo XIX, pasa prácticamente la mitad del siglo XX y es hasta en el gobierno de Juan Manuel Gálvez en 1949, ya les digo la fecha, permítame, el 18 de enero de 1949 que se emite otro decreto relacionado con la bandera nacional. Se los leo y es bien importante, si usted es profesor de ciencia social, que entienda estos decretos, ¿verdad? El decreto número 7, con el que originalmente se creó la bandera nacional de Honduras en 1866, fue reformado en 1949 mediante decreto legislativo número 29. Y ahí están los considerando, ¿verdad? Según el decreto número 7, el 16 de febrero de 1866, la bandera nacional mercante de Honduras consta de 3 franjas horizontales, la superior y la inferior azul y la del centro blanca, esta con 5 estrellas azules de 5 ángulos salientes en el centro, etcétera, 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 considerando que por ser diversas las tonalidades de colores,
Difieren con el azul los distintos pabellones de uso. Vean ustedes, ya se quiere estandarizar el color. José María Medina crea la bandera, pero haciendo alusión a la bandera de la Federación Centroamericana. Gálvez quiere estandarizar el color porque dice que hay diferentes tonalidades que se hay en los pabellones. Y como no se determina con precisión la disponibilidad en que se debe ser colocadas las estrellas, se observa falta de uniformidad en el aspecto. Que por ser de distintas clases los usos de la bandera, conviene establecer para ella dimensiones variables, atendiéndose principalmente a la proporcionalidad, y otro considerando que no hay razón atendible para que se establezcan diferencias entre la bandera mercante y la de guerra en sus dimensiones y colores. Por tanto, decreta, este es el artículo 1, que reforma el artículo 7 del 16 de febrero de 1866, dice: la bandera nacional de Honduras constará de 3 franjas azules y horizontales, la superior y la inferior de color azul turquesa, la del centro blanca, y llevará en medio 5 estrellas de 5 ángulos salientes del mismo color azul, o sea, azul turquesa, formado con 4 de ellas los triángulos, un cuadrilongo paralelo, pero que no veo bien, a las franjas, siendo colocadas las restantes del centro del mismo cuadrilátero. El ancho de los conjuntos de las 3 franjas deberá ser contenida 2 veces de la longitud. Ahí ustedes ven las medidas exactas que hace este decreto. La bandera de guerra será del mismo ancho y longitud de que se ha descrito en el artículo anterior, con las demás condiciones que prescriben el artículo 1682 de las ordenanzas militares. En la bandera nacional mercante no se usará inscripción de ninguna clase. Y el artículo 4 dice facultar al Poder Ejecutivo para que reglamente el uso de la bandera que se instruye. El artículo número 2, el presente decreto empezará a regir 10 días después de la publicación. Y ahí están los nombres de los señores, ¿verdad? Y se publica el 18 de enero de 1949 durante el gobierno de José María Medina. Volvemos entonces, recapitulando. Honduras como Estado, ya como república, ¿verdad? Creamos nuestra bandera en el año de 1866, 16 de febrero de 1866. El decreto hace alusión a la bandera que tenía la Federación Centroamericana, que se creó en 1823, ¿verdad? Eso es el primer dato importante. Segundo, que durante el gobierno de Juan Manuel Gálvez en 1949 se estandariza el color, se estandarizan las dimensiones, porque habían un montón de tonalidades, dice el artículo. Entonces hay que estandarizar, porque un pabellón nacional necesita estar estandarizado, ¿verdad? Porque no pueden haber esas diferentes tonalidades. Es así entonces que se emite ese decreto y se estandariza. Pero como todo en Honduras estamos llenos de leyes, ¿verdad? Y de artículos y un montón de cosas, pero no se ejecutan, siempre estuvimos utilizando esas tonalidades de azul oscuro por diferentes razones. Por razones económicas, ¿verdad? Porque el azul turquesa es un azul económicamente un poco más caro, más escaso de encontrar, ¿verdad? Entonces el azul oscuro hace tonalidades, o sea, es más fácil de encontrar. ¿Verdad? Usted se encuentra, por ejemplo, no sé si ustedes estudiaron en mi época, pero nosotros utilizábamos un color azul oscuro para ir a la escuela. Esos eran los colores que nosotros utilizábamos, azul oscuro, haciendo alusión a la bandera. Era más fácil encontrar ese color azul que el color azul turquesa, ¿verdad? Porque era otro tipo de color. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se usó ese tipo de color, ¿verdad? Azul oscuro, se profundiza, nadie le tuvo ningún tipo de importancia. Ese color también hace alusión a un partido político, ¿verdad? Que creo que todos aquí lo conocemos. Entonces, asociar ese partido político con el color de la bandera nacional era más fácil para atraer más votos, ¿verdad? Esa es otra cosa, otro criterio que hay que utilizar también, ¿verdad? Y es así entonces que entramos al siglo XXI con el mismo conflicto, ¿verdad? Y es hasta hace aproximadamente 2 años que se hace una revisión de esos colores, ¿verdad?
y yo me recuerdo bien que fue el ejército de Honduras que emite un artículo, perdón, un oficio que le llaman ellos, ¿verdad? Para que toda la institución del ejército utilicen los colores de azul turquesa y me recuerdo también que, bueno, los militares utilizan esos colores ahora, las banderas utilizan esos colores, ¿verdad? Entonces, con el cambio de gobierno, no se está cambiando los colores de la bandera nacional. Mira, a mí me da una gran pena leer en Twitter o leer en Facebook o escuchar a gente universitaria, ¿verdad? A gente que tiene doctorados y maestrías decir estupideces como que el gobierno actual cambió los colores de la bandera. No, el gobierno actual o las autoridades actuales simplemente están haciendo cumplir el decreto de 1949. O sea, tuvimos casi 60, 70 años que no cumplimos ese decreto y ahora se está cumpliendo. Así que por lo menos los que escuchan estos espacios de historia no estén repitiendo esas cosas que dan mucha pena, ¿verdad? O sea, yo escuchar a un profesor que repite eso de que los colores son comunistas y todas esas cosas, son estupideces, o sea, da vergüenza, pues. A mí me da más pena, pues, que a esas personas. Repito, simple y sencillamente se está haciendo aplicación del artículo de 1949. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Verdad? Que con esto del Internet, con esto de la web 2, web 3, web 2, web 1, ahora hay web 3, ¿verdad? Y con esto de la inteligencia artificial y con esto de las paletas de colores, hay una gran cantidad de tonalidades con relación al el azul turquesa. Entonces usted va a encontrar un montón de tonalidades. La Universidad Nacional Autónoma, creo que el año pasado, emitió también, se presentó un proyecto de investigación de algunos colegas con relación a los colores, ¿verdad? No entiendo por qué no se oficializó o no sé si es que no se toma en cuenta para ya estandarizar también el color. O sea, las tonalidades, hay paletas de colores relacionados con el azul turquesa. Entonces creo que nos falta esa parte ahí para terminar la parte de la estandarización del color de nuestra bandera nacional. Vean, esto tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Creo que como sociedad nos debería de sentarnos, deberíamos de sentarnos a reflexionar que ni siquiera nuestro símbolo más importante, ¿verdad? Hemos podido lograr estandarizar por diferentes aspectos que ya los mencionamos. ¿Verdad? Así que el gobierno no cambió colores de bandera, no tiene autorización para hacerlo, ¿verdad? Lo único que tengo entendido que el único que puede modificar este tipo de simbología es el Congreso Nacional y no hay decretos del Congreso Nacional. Simple y sencillamente se está aplicando el decreto de 1949. Eso es todo. ¿Verdad? Entonces, empezamos mañana, es el 1 de septiembre, empezamos mañana como el Día de la Bandera Nacional, tanto para los hondureños que están fuera del país como los hondureños que estamos en tierra catracha, ¿verdad? Es nuestro mes patrio, es un mes sagrado para nosotros, ¿verdad? Para los que amamos el país, para los que conocemos la historia del país. Ya se van a dar cuenta ustedes la gran cantidad de publicaciones que vamos a empezar a hacer, ¿verdad? Eh, de todos los hechos históricos que sucedieron en el mes de septiembre y creo que el Ministerio de Educación fue muy inteligente en decretar este mes como el mes de la patria, ¿verdad? Porque aquí hay una gran cantidad de hechos históricos que son determinantes para la construcción de la identidad del Estado-Nación, de la identidad como hondureño. Así que hay que sentirse orgulloso de nuestra tierra, hay que sentirse orgulloso de nuestra cultura, hay que sentirse orgulloso de nuestra historia. Es nuestro deber como ciudadanos, primero conocer, porque si usted no conoce algo, usted no lo puede creer. La base de esto es que usted conozca. ¿No? Si usted no conoce nuestra cultura, usted no la va a poder querer, usted no la va a poder entender, por lo tanto, no la va a poder querer. Y si no quiere algo, usted no lo va a respetar. Entonces, lo primero es conocer. Para las personas que están fuera del país, yo siempre me fijo, por lo menos en redes sociales, sobre todo las personas que están en Estados Unidos, los veo en sus cuartos con la bandera nacional en la parte de atrás, ¿verdad? Cuando hacen sus videos. Y me alegra mucho pues que no pierdan el vínculo con el país, ¿verdad? Ese es nuestro símbolo sagrado, nos representa en cualquier parte del mundo, ¿verdad?
Y a pesar de que los políticos corruptos y los saqueadores de este país, ¿verdad? Que los conocemos perfectamente bien, nos han hecho casi destruir nuestro Estado, ¿verdad? Nuestra república. Nosotros como ciudadanos tenemos que también aportar en ese sentido. Si usted es profesor de ciencia social, enséñele a sus alumnos, ¿verdad? Si usted es profesor en el área sociales, enséñele toda esta historia del país. Nada que avergonzarse, ¿verdad? Nada que avergonzarse de nuestra cultura. Y el que se avergüenza de nuestra cultura es que no la conoce, no la lee, no la estudia, ¿verdad? Eh, Porque el que conoce la historia, dicen por ahí que no está condenado a repetirla, ¿verdad? Así que eso es lo que les quería traer el día de hoy, algo rápido, ¿verdad? Para no aburrirlo, ¿verdad? Porque yo hablo mucho. Voy a leer algunos mensajes de Facebook. Saludos, Celaya, José. Gracias, Jaime. Saludos, paisano Carlos, Roberto Reyes. Gracias. Dice Marta Campos. Actualmente veo igual desorden de colores en el pabellón nacional. Algunas personas inclusive me dicen, esa es la bandera nacionalista, y otros me dicen, sí, yo también he escuchado eso. Yo estoy esperando, yo estoy esperando que se haga oficial ese trabajo que les digo, ¿verdad? Para ya estandarizar. Porque vean, miren, los colores no es lo mismo en una paleta de colores, por ejemplo, para hacer un diseño en internet, que para hacer un diseño en una camiseta. No es lo mismo. O sea, las tonalidades del azul cambian de acuerdo a la superficie donde usted tenga. ¿Me entienden? Entonces, urge, y hacemos un llamado al Congreso, perdón, al Ejecutivo, ¿verdad? O al Ministerio de Educación o a quien corresponda, a estandarizar lo más rápido posible esos colores, las tonalidades para diferentes campos, porque hay como un sistema internacional de colores, ¿verdad? Hay una gran cantidad de elementos que tienen esto, ¿verdad? Entonces urgimos a nuestras autoridades que hagan eso lo más rápido posible, ¿verdad? Para evitar este tipo de problemas. Pero a mí como historiador me alegra que estemos respetando la ley, que estemos aplicando estos decretos de hace 70 años, ¿verdad? Y que aunque sea muy tarde, aunque sea bastante tarde, por lo menos estamos reflexionando al respecto. Habrá ya una fórmula de color. Tengo entendido, Marta, que ya hay un trabajo de investigación histórica que unos colegas presentaron a la presidencia de la República. Desconozco en qué quedó, no sé si se tomó en cuenta, desconozco eso. Ya veo en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. Interesante ese escrito. Acuérdese que el escrito de Augusto C. Cuello lo hizo a principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces él estaba viendo la bandera de 1866, ¿verdad? Bandera que hace alusión a la bandera de la Federación de 1823, que a su vez estaba inspirada en la bandera del virreinato, del virreinato del Río de la Plata, lo que nosotros conocemos actualmente como la República Argentina. Vean ustedes la bandera de la República Argentina actual y tiene mucho parecido. Cuando yo sea presidente de Honduras en el Partido Liberal, voy a enseñar que el diablo y Dios son buenos. Dios guarde. Mejor hay que enseñarle a la gente otras cosas, amigo. Saludos, David, mucho gusto. Gracias, Carlos. Gracias, amigo. Viva la patria, viva Honduras. Gracias, Joel, viva Honduras. Soy oficial del ejército, me gusta la historia y me gusta mucho sus en vivos. Gracias, David. Gracias, David. Me da mucho gusto. Le comento que me gusta también mucho la historia militar. Lastimosamente no hay mucho escrito. Los archivos son muy escasos. Pero lo poco que hay me gusta mucho. No se puede entender la historia de Honduras sin el aspecto militar. No se puede entender la historia de Honduras sin el aspecto político, pero sobre todo el aspecto militar, especialmente en el siglo XIX.
los responsables de la creación del Estado de Honduras es el ejército en parte. Sin el ejército no existiera Honduras en el siglo XIX, ¿verdad? No, o sea, desde el mismo momento de la separación de la federación, ¿verdad? Todo ese montón de invasiones de los diferentes países que hemos tenido, ¿verdad? Han sido contrarrestados por el ejército. Así que eh, falta mucho por investigar la historia militar. Dice, Carlos dice, ¿cómo haces para tener tanta información y por qué te dicen profesor, sos maestro? Bueno, amigo, paso leyendo. Eso es el día a día. ¿De dónde se puede estudiar la historia de Honduras online? Hay un espacio, yo creé estoy centralizando todos los contenidos de Twitter, de Facebook y algunos videos históricos que estoy publicando en un espacio en YouTube, ¿verdad? Ahí se puede aprender un poquito sobre la historia del país, ¿verdad? Trabajando de la mano saldremos adelante, dice. Gracias, amigo. Dice Edgardo Chacón, ¿qué opinas de lo que hizo con el himno nacional el día de ayer? No sé qué se hizo con el himno nacional, amigo. Se me pone en contexto y yo con gusto. Entonces, ¿la bandera del Río de la Plata Argentina sí influyó en la bandera de Centroamérica? Claro que sí, Joel. Claro que sí. Ya les mencioné, el señor pueden buscar, es un corsario francés. Se llama... se llama Hipólito Bouchard. Busquen en internet quién era Hipólito Bouchard y van a ver ustedes. Pero recuérdense que el Río de la Plata también nos ayudó en los procesos de independencia, ¿verdad? No se les olvide esa parte, ¿verdad? Porque después del periodo de independencia en 1821, España quería retomar estas tierras nuevamente para su imperio de Cuba. Entonces, ellos no nos colaboraron en esa parte, ¿verdad? Entonces, como una especie de agradecimiento, Arce, el presidente Manuel José Arce, en 1823, manda a confeccionar una bandera en inspiración a la bandera del Río de la Plata. Se le cambió la letra y la música a la bandera. No se le puede cambiar ni letra ni música a la bandera nacional, solamente el Congreso puede hacerlo. Puede que hayan algunas variantes. Por ejemplo, usted puede sacar el himno nacional con guitarra eléctrica. Obviamente no le va a salir como una orquesta, ¿verdad? Pero las partituras, los acordes, las tonalidades, eso no puede cambiar, ¿verdad? Eh, los instrumentos cambian, obviamente, ¿verdad? No es lo mismo que usted cante con los niños en una escuela, el tiempo, el compás del himno, a que lo canten con una orquesta, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Eso no significa que el himno nacional cambió, es el mismo. Lo que pasa es que las circunstancias, ¿verdad? O los instrumentos o el contexto puede que se modifique un poco la marcha o algunas cuestiones, pero lo que es letra y lo que son los diferentes acordes, eso es solamente el Congreso Nacional lo puede modificar. Y así como está ese Congreso, no creo que modifiquen nada. Bueno, gracias por los comentarios. En este mes de septiembre quiero que hagamos algunos espacios, algunos en vivos. Yo solamente tengo la parte del periodo de la independencia. Ustedes sugieran algunos temas, ¿verdad? Escríbanme para que platiquemos un poquito. No se les olvide que esto es un espacio de historia, ¿verdad? Estoy tratando de explicar un poco de historia de forma general para que todos entendamos. La historia es bien compleja, ¿verdad? También tiene su grado de complejidad. Hay un montón de elementos de epistemología, ¿verdad? La parte filosófica, la parte de la teoría de la historia, ¿verdad? Pero esas cosas no las abordamos en ese sentido. Eh, de forma general sí, ¿verdad? Pero no los enfocamos tanto, ¿verdad? Para no generar tanto eh, aberración a la historia, porque hay gente que no le gusta la historia porque muy técnica, muy aburrida, dicen, ¿verdad? Pero no. Entonces, ese es el enfoque que le damos a estos espacios, ¿verdad? Que platiquemos un poquito, así como que estemos bebiéndonos una taza de café y platicamos un rato sobre
sobre historia de Honduras. Dice el amigo Mixclan, el color azul turquesa es por la bandera del Río de la Plata y esta estaba inspirada en los colores de la Casa de los Borbones, que eran devotos de la Virgen de la Concepción, cuyo manto es el azul turquesa. ¿Vieron? Todo tiene una relación, ¿no? Colonial, republicano, etcétera. Yo entendía que era por el color azul turquesa de los mares que bañaban las vistas hondureñas también. O sea, lo que significa la posición de las franjas es, o sea, una franja horizontal en la parte de arriba y otra franja horizontal en la parte de abajo y en medio blanco. Entonces, el azul superior es el mar Atlántico y el azul inferior es el océano Pacífico. Honduras tiene salida a los dos océanos, ¿no? Entonces ese es el simbolismo. Pero el color como tal tiene toda una evolución histórica, hasta como ya nos ilustró nuestro amigo, ¿verdad? Hasta la época colonial con la bandera de Borgoña, de los Borbones, perdón, que estaba relacionado con una Virgen de la Concepción, con el azul turquesa. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco a todos que siempre estén ahí pendientes, ¿verdad? Eh, Escríbanme cualquier tema de historia, ahí lo podemos estar. Me gusta que debatan, ¿verdad? Me gusta que presenten argumentos, así se discute, no se insulta a nadie, ¿verdad? No se desacredita a nadie. Si usted quiere ver a alguien que no entiende el trámite, como dice, usted lo va a ver insultando. Pero si usted va a ver a alguien que está en desacuerdo con algo, cita, presenta libros, presenta artículos, presenta teóricos, presenta autores, ¿verdad? Entonces allí así es como se hace la ciencia, ¿verdad? No, fíjate que este pensó tal o el otro pensó tal, este en el siglo tal dijo esto. Entonces ahí uno aprende, tanto el alumno como el profesor va aprendiendo y así se va desarrollando la ciencia. Pero si usted me viene a decir a mí de un solo que soy un tonto, entonces así no avanza la ciencia, ¿verdad? Así no aprendo yo ni usted va a aprender, ¿verdad? Y si estamos así cerca y me empieza a insultar, más bien hasta nos podemos trompear, ¿no? Entonces, así no funciona la ciencia. La ciencia es contradicción, ¿verdad? Usted tiene su argumento, yo tengo el mío, y usted presenta libros, yo presento los libros, usted presenta autores, universidades, escuelas de pensamiento, y esto es bien grande. El conocimiento histórico es bastante grande, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, buenas noches, y ya no los atraso más. Nos miramos entonces el próximo jueves. Y feliz inicio de fiestas patrias.